Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablar algo fundamental que es comprender la mente para sanar. Como ya hemos visto en distintos videos y en muchos de nuestros cursos, la gestión emocional y lo que llamamos el psiquismo sano son clave. Es decir, tener un sistema de creencia adecuado que nos ayude a estar sanos y por supuesto gestionar adecuadamente nuestras emociones. Como hemos venido diciendo, el problema es que no vivimos nunca en el tiempo presente, sino que nuestra mente está proyectando constantemente imágenes muy intensas por creaciones o proyecciones hacia el futuro o recuerdos que usualmente están asociados. No quiero que me vuelva a ocurrir lo que me ocurrió, o no quiero que me ocurra lo que le ocurrió al otro, o ante una noticia sobre un evento catastrófico, no quiero que eso me ocurra y me siento en peligro. Genero que aunque no estoy viviendo en tiempo presente, sino que lo estoy proyectando en la mente, genero que el cuerpo active hormonas de estrés que tienen como fin que te pongas a salvo, como corriendo, escondiéndote, paralizándote o peleando. Pero la mayor parte de las cosas que vivimos que nos generan sufrimiento, porque el sufrimiento es precisamente eso, la mente creando escenarios que nos sacan del tiempo presente, pues por supuesto eso pues se activa con estas imágenes que no están ocurriendo realmente, sino que se están proyectando. Eso parece un error biológico, porque en definitiva las hormonas de estrés son importantes y todas las gamas de emociones son fundamentales, son parte de los procesos que nosotros como especie y como individuos dentro de una especie generamos para estar pues vivos, para sobrevivir. Sin embargo, como hemos desarrollado un cerebro tan grande, tan complejo, con imaginación, con memoria muy intensa y con una capacidad de crear imágenes mentales muy poderosas que son muy buenas porque nos permiten crear cosas. Yo me imagino que voy a hacer algo y la hago, creo proyectos, etc. Sin embargo, el cuerpo físico, que nada más entiende de estos dos estados, no sabe distinguir una imagen intensa que creas en la mente de lo que está ocurriendo realmente y piensa que está ocurriendo. Por eso uno sufre. Ese es el sufrimiento. Es la activación de procesos de estrés en un momento que no lo amerita. No significa que estar triste es malo, no significa que tener miedo es malo. Lo que significa es que tienen un papel en el presente. Apareció un tigre, hubo un temblor o murió un familiar, pues por supuesto tengo que pasar por todas esas gamas de emociones que me van a llevar a moverme o a reconocer una situación. Falleció un familiar, me pongo triste, mi cerebro piensa mucho para entender el nuevo escenario. Me aparece un tigre, un perro que me va a morder, o hay un temblor, un terremoto, o se está incendiando la oficina, pues por supuesto tengo que liberar esa hormona de estrés para actuar. O estoy manejando el carro y aparece una bicicleta, pues tengo que moverme inmediatamente y eso se genera gracias a las hormonas de estrés. Así que todas las emociones son saludables, pero creamos emociones en función de imágenes que no están ocurriendo en el tiempo presente. Para poder entender eso, y poder gestionarlo adecuadamente viviendo el tiempo presente, que no implica no recordar o no proyectar o no planificar, lo que implica es que ello va a estar libre de emociones que en realidad se necesitan para cosas que están ocurriendo en el tiempo presente. Bien, esa es la clave. Para ello entonces hay que comprender la mente. La mente no es el cerebro. Digamos, vamos a hacer esta separación o esta diferencia. El cerebro es la estructura física y el sistema nervioso que está en todo el cuerpo. Las neuronas, que son células que se conectan y generan los impulsos físicos, químicos y electromagnéticos que permiten que nosotros percibamos, que permite que nosotros pensemos, recordemos, planifiquemos, actuemos. Bien. Y la mente es el proceso, es como el hardware de la computadora, el aspecto físico y el software, que son los programas, bien, que permiten, ambos dependen uno del otro, y estos son los que permiten procesar la información. Es más complejo que eso, pero es una buena forma de entender. Además de eso, el hardware, es decir, nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro físico, tiene varias estructuras. Aquí voy a citar a una extraordinaria científica, Jill Bolte Taylor, que escribió unos libros maravillosos, considerada además una de las 100 personas más influyentes por la revista Times. Escribió unos libros en función de una experiencia. Ella es neurocientífica y tuvo un derrame cerebral en su lóbulo izquierdo. Esto le permitió percibir el mundo de una manera diferente y perdió el lenguaje y perdió todas las capacidades que genera el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo es el lóbulo que está encargado del pensamiento lineal, del lenguaje.
Oye, no significa, por supuesto, que es que el otro lóbulo no funciona ahí también, pero el que opera, digamos, el que comanda eso es el lóbulo izquierdo. Al tener un daño en el lóbulo izquierdo, ella percibía el mundo básicamente con el lóbulo derecho. El lóbulo derecho es el cerebro holístico, es el cerebro que no piensa, que no crea imágenes y ni lenguaje, que no proyecta, sino es el que percibe el mundo como una totalidad, percibe el mundo emocional de los demás y viene algo mucho más interesante que tiene que ver con el ego, con el yo, que es quien genera las imágenes mentales, las ideas que nos generan sufrimiento. Es desde el yo como un elemento, digamos, interno. El yo es una imagen mental. Y esa imagen mental está en el lóbulo izquierdo o depende básicamente del funcionamiento del lóbulo izquierdo. Por lo tanto, ella perdió el yo, perdió el ego y ya no había incluso separación entre ella y la realidad, entre ella y lo demás. Por lo tanto, estaba percibiendo el mundo de una forma total, holística, y no proyectaba futuro ni pasado, sino simplemente estaba en el tiempo presente. Aunque ella no entendía el lenguaje de las otras personas, sí podía percibir su mundo emocional. Si estaban tristes, si estaban contentos, si estaban preocupados, todo eso está ahí operando fundamentalmente en el lóbulo derecho. Es mucho más complejo, por supuesto, ambos tienen que trabajar en conjunto, uno sin el otro no funcionan, pero su experiencia le permitió evidenciar qué pasa cuando se apaga el lóbulo izquierdo. Y una de las cosas más interesantes que ella dice en sus libros y en sus charlas, como en TED Talk, entre otras, es que el lóbulo derecho es fundamental como próximo paso evolutivo, ya que es el lóbulo más compasivo y que además es el que te permite vivir en el aquí y el ahora. No está creando imágenes, no está creando imágenes de sufrimiento, de preocupación, no está proyectando el pasado en el futuro. Es el que percibe la totalidad. Es maravilloso. Hay otro científico británico, en este caso, Ian McGilchrist, que escribió un libro maravilloso en el que habla también de cómo operan estos dos cerebros, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y acá viene un aprendizaje extraordinario también porque coinciden. De hecho, hay un documental que pueden ver incluso en YouTube, The Divided Brain o algo así como el cerebro dividido, que se basa en su trabajo. Incluso hay un momento en que él se vincula, visita a la anterior científica, a Jill Bolte Taylor, para hablar de su experiencia. Y coinciden, ambos científicos coinciden que el lóbulo derecho es fundamental para el proceso evolutivo humano, para vivir, para convivir, para comprender al otro, para vivir en el aquí y el ahora. Y además, lo que plantea este científico británico es que nuestras sociedades están fundamentalmente trabajando y desarrollando el lóbulo izquierdo, muy lineal, muy metódico, muy fragmentario, y no permite ver el mundo como una totalidad. Un ejemplo que siempre damos en el mundo de la salud, en la medicina. Separamos el cuerpo en órganos, el sistema nervioso, el cerebro, lo dividimos en partes. Eso está muy bien porque nos permite entender mucho de la realidad y de nuestro cuerpo. Pero realmente no funcionan así, no están separados. Cualquier separación es una creación del cerebro, es una creación del lóbulo izquierdo. Por otra parte, el lóbulo derecho entiende la totalidad, percibe la totalidad y es el que vive en el tiempo presente, mientras que el lóbulo izquierdo está proyectando imágenes mentales sobre el pasado, el presente, el futuro y va creando además todas esas sensaciones que activan procesos de estrés en el cuerpo. El lóbulo derecho es el que percibe el mundo, digamos, de la forma más directa, es una percepción directa. Bien, esto te permite vivir en el tiempo presente. Para este científico, además, nuestra sociedad, que está en guerra, en crisis, en conflicto, que está contaminando el ambiente, etc., pues se da esto porque es como, y lo dice de esta forma, es como que si nuestra sociedad está funcionando como si tuviera un problema en el lóbulo derecho, es decir, está sobreestimulando el lóbulo izquierdo, sobresaturación informativa, datos, números, cuantificación, fragmentación, separación, disciplina, y eso hace que el lóbulo derecho pues no se desarrolle y hay un desequilibrio. Otro científico interesantísimo mexicano, Jacobo Greenberg, que fue pues, un científico de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y que tenía incluso un laboratorio, era psicólogo, pero después también estudió neurociencia, pues también hablaba y estudió en su laboratorio sobre la diferencia de estos dos cerebros y cómo la persona que estaba en mejor estado de salud
e incluso estado de meditación, estado de felicidad, era en el que ambos lóbulos trabajaban de manera coordinada y mucho más equilibrada. Inclusive puede medir las frecuencias vibracionales de estos cerebros. Y decía que el estado ideal era que estos dos cerebros funcionaran de una manera muy sincronizada. Y de esta manera la persona era mucho más sabia, mucho más pacífica, mucho más saludable y no estaba atado a todo este estrés que vive el mundo moderno. Bien, así que esto es súper interesante porque podemos entender cómo nuestra sociedad estimula demasiado el lóbulo izquierdo, que es el pensamiento lineal, la crítica, el juicio, la separación, la análisis. Analizar implica separar, mientras que nuestro cerebro derecho percibe el mundo de una manera mucho más directa, sin tanta racionalidad. Y como hemos venido hablando, la mente rumiante, que es esa vocecita que se parece a ti, pero que no eres tú, sino que es el resultado de la memoria, es el resultado de los programas, tus miedos, ansiedades, angustias, bien, el miedo a no ser exitoso, todo eso está influenciado por sobreestimulación del cerebro o del lóbulo izquierdo. Por lo tanto, tenemos que trabajar más con el lóbulo derecho. El científico británico Ian McGill-Christ lo que nos dice es que el cerebro derecho se estimula más a través de la poesía, a través del arte, a través de la creatividad, a través de toda esa área que, fíjense cómo se ha dividido incluso la academia entre ciencias y humanidades. Bien, como si fueran los dos lóbulos. Bien, y ha sido un mundo que está súper tecnificado, que está súper desarrollando el lóbulo izquierdo, pero en realidad tiene que haber un equilibrio. Por eso es tan importante también que hagamos actividades que estén enfocadas en las humanidades, que sea la poesía va mucho más allá de la propia palabra, porque utiliza las palabras como imágenes, como metáforas, implica creatividad. Bien, y por supuesto, los procesos de meditación son extraordinarios y lo que hemos venido hablando, el desarrollo de los sentidos internos, recordando que el 90% de nuestro sistema nervioso está hacia adentro y que tenemos lo que llaman el sexto sentido, pero también se subdivide en sexto, séptimo y octavo. La capacidad de percibir el movimiento de nuestro cuerpo sin verlo, la capacidad de percibir cómo están nuestros órganos, por lo tanto podemos saber si estamos inflamados o no, si nos cae realmente bien o no un alimento, y que eso también se ha perdido por ese superdesarrollo del lóbulo izquierdo. Y por supuesto, el más importante y que coincide con Jill Bolte Taylor como próximo paso evolutivo, que es percibir cómo creamos imágenes mentales y cómo eso activa hormonas de emociones y neurotransmisores que nos activan el estrés o la tranquilidad. Ese proceso interior es el más importante, no solamente para una vida pacífica, para poder convivir con los otros que siempre son distintos, pero a la vez es lo mismo, somos la misma especie, el mismo planeta, sino que también para sanar, para salir del estado de estrés, para salir de la angustia, para salir de la confrontación, de la lucha, de la militancia, del conflicto. Bien. Por ello, esto es una gran herramienta y la meditación se vuelve una meditación dinámica, permanente. ¿Qué significa esto? Que yo todo el tiempo puedo estar observando mi mente y al darme cuenta que estoy activando estrés cuando no lo amerito, lo desactivas. Bien, simplemente con observar internamente, con desarrollar ese octavo sentido. Y como hemos dicho, desde las prácticas psicofísicas, tai chi, yoga, etc. Y la meditación, que no implica solamente hacer un mantra o una postura, implica observar cómo surgen esos pensamientos y cómo están activando estas emociones. Al observar eso puedo darle la señal a mi cuerpo de confianza. Por eso las visualizaciones también funcionan. Por eso las afirmaciones también funcionan. ¿Por qué? Porque le estás dando señales a tu cuerpo, estás creando imágenes mentales en tu mente que van a activar los procesos de sanación, van a sacarte del estado de estrés y van a activar tu farmacia interna. Recuerda que tu cuerpo físico no entiende palabras, no entiende el dólar ni la guerra, solo entiende de dos estados base, confianza o alerta. Así que el estado natural es el estado de confianza y la alerta solamente se dispara en los momentos en que ameritamos movernos para que no nos coma el tigre, por decirlo de alguna manera, es decir, para que no ocurra algo que dañe nuestro cuerpo en tiempo presente. Así que planificar en tiempo futuro o recordar el pasado se puede hacer sin esa intensidad. Y sin esa intensidad, pues el cuerpo no activa emociones porque no va a pensar que está ocurriendo en tiempo presente. Y por supuesto, como hemos dicho anteriormente, la atención también es fundamental, porque en donde pones tu atención día a día,
bien, y lo que tú tienes adentro, que es la ley del espejo, bien, es decir, va creando conexiones neuronales, va estimulando nuestro cerebro para confirmar su creencia. Si yo creo que el mundo es una porquería, yo voy a estar afirmando mi creencia porque mi mente está condicionada a observar todo aquello que confirma mi creencia. Así funciona nuestra mente y es una gran herramienta para salir del sufrimiento y para sanar.